Continuamos en Televida con la presencia de Noelia Ritondale, cardióloga. ¿Qué tal, Noelia? ¿Qué tal? Un ¿Cómo gusto, estás? muy bien. Igualmente. Bueno, hoy tenemos un tema interesante. Siempre hablamos de las emociones en este programa porque cada vez se relaciona más con todas las patologías, la cuestión emocional. Pero el corazón es como que el más sufrido, si se quiere, ¿no? Digamos que sí, digamos, hay un montón de situaciones hoy en día que estamos todos viviendo que el paciente consulta porque, bueno, hay un montón de situaciones que los desbordan y tienen algún síntoma a nivel cardiovascular. Y es lo que más hay que Y estudiar. es lo que más hay que estudiar. Sobre todo en pacientes que ya saben que en son pacientes que cardíacos. ya saben que son cardíacos y en aquel que no es cardíaco y aparece este síntoma que le genera mucha angustia, mucho miedo, mucha incertidumbre y eso hace que el paciente consulte ante una situación. Vamos a ver algunas imágenes que tenemos, a ver. Bueno, esto es una imagen gráfica de cómo a veces el corazón se está presionado por un montón de situaciones en las cuales no sabe para cómo manifestarse, cómo ver, cómo estudiarse. Se siente esa presión. Se siente. Y a veces, bueno, nuestra psiquis no sabe cómo manejar todas esas emociones en las cuales el paciente las manifiesta, las tiende, o a veces aparecen de golpe. Claro. Una situación que no me la vi venir, tal cual. Que aparece y que me desestabiliza emocionalmente, por ejemplo, la pérdida repentina de un familiar, un ser querido, que fallece de golpe y uno no se le esperaba. Entonces, todas esas emociones tienen una repercusión en nuestro organismo, principalmente en el corazón. Y real, no es una cuestión romántica. No es romántico, es algo concreto. Y acá es una pregunta que siempre nos hacemos, digamos, ¿qué empezó, digamos, cómo influyen estas emociones en nuestra psiquis y en nuestro corazón? ¿Y de quién vendría? ¿Cuál se manifiesta? ¿Cuál es el problema? Y no tienen ningún problema ninguno de los dos, sino que los dos actúan en forma dinámica. El cerebro como si fuera la psiquis y el corazón con un parchecito, como diciendo, bueno, algo me está enfermando y no sé cuál de los dos empezó el problema y realmente es un sistema dinámico que trabaja los dos, tanto el cerebro con su emoción y el corazón. Y acá me quiero parar porque es algo que el paciente consulta mucho al consultorio por algunos síntomas cardiovasculares que presentan principalmente, como después más adelante vamos a ver, dolor de pecho, falta de aire o disnea, palpitaciones, crisis hipertensivas que a veces consultan porque le sube mucho la presión. Y generalmente hay situaciones que nos atraviesan en estos días y a todos nos ha atravesado la pandemia de una forma u otra, en los que a veces tenemos situaciones como, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, algún conflicto o pérdida laboral, conflictos familiares, situaciones económicas que tuvimos que reinventarnos, muchos nos tuvimos que reinventar durante todas estas pandemias. Bueno, todas estas situaciones estresantes generan síntomas, un estado de ansiedad, de disconfort, de angustia en el paciente que se va a reflejar en algún síntoma que muchos pacientes lo tienen a nivel cardiovascular. Y que hoy en día ya se debe haber reflejado y debe haber secuelas de todo esto. Hay mucho de esto. Esto es lo que vos mencionabas Claro, recién. esto es lo que yo decía. Las principales consultas que hemos tenido en estos tiempos son por palpitaciones. Generalmente se dan a la noche, nocturno, el paciente las puede sentir en el cuello o en el pecho, que los asusta, que los despierta, lo mismo que la falta de aire súbita, la sensación de ahogo, de presión, el dolor de pecho y en menor medida mareos, cansancio y algunos otros síntomas que el paciente puede llegar a tener. Pero generalmente esto es lo que va. Y con respecto a esto quiero nombrar este síndrome de Takotsubo que se llama el síndrome del corazón roto, donde el paciente ha tenido una situación estresante muy fuerte, que puede ser, por ejemplo, la pérdida de un familiar de golpe, en la cual la mente procesa esta pérdida con una carga de angustia, de ansiedad, que lleva al aumento de hormonas, que son las hormonas del estrés, y generan en el paciente una situación igual a un infarto. Es decir, ahí vemos ahí vemos el corazón. El diagnóstico se hace en la sala de hemodinamia, el paciente va a tener dolor de pecho, va a tener la misma sintomatología que en el infarto, un electro similar al infarto, pero ¿qué pasa? Cuando el paciente va a hemodinamia, se le hace un estudio que es una cinecoronariografía en donde las arterias del corazón van a estar normales, pero cuando se hace la ventriculografía, que es lo que vemos en la imagen, vamos a ver que el corazón se aprieta, se estruja. Literal.
literal, que como vemos en las imágenes, cuando el corazón se late, hay una parte del corazón que va a estar más comprimida que la otra, como estamos viendo ahí. Bien. Y eso es lo que se llama el síndrome de corazón roto. Esto hay que tratarlo de urgencia. Sí, se trata de urgencia, no tiene ninguna intervención hemodinámica, pero sí hay que tratarlo y hay que medicarlo. Bien. Y hay que tratar al paciente. Por lo tanto, ¿qué es lo que vengo a comentarle? Que nadie subestime el síntoma. Es decir, si le pasa algo, si tiene algún síntoma, que consulte, que no lo minimice, porque puede ser que sea este síntoma por un estrés emocional, ¿sí? O porque realmente el paciente tiene el síntoma y uno atribuye a la situación el síntoma y lo banaliza, como que no fuera nada. Siempre consultar a un profesional idóneo, realizarse los controles y los estudios solicitados. Por ejemplo, paciente que viene con palpitaciones al consultorio, yo siempre les digo que primero hay que descartar la causa orgánica de la patología y después derivar a un profesional en la cuestión mental para que lo ayude. Sí. Tomar adecuadamente la medicación que se le indica e iniciar un tratamiento psicoterapéutico si la causa, uno estudia al paciente y no encuentra ninguna causa orgánica. Eso es lo que más priorizo. Bien, y aquí vemos para cerrar. Para cerrar, bueno, más que nada es que hay que dejar salir todas las emociones de nuestro corazón porque si no lo enferman. Es decir, hay que tratar de poder procesar y enseñarnos, ayudarnos con el profesional tanto médico como el psicoterapéutica para poder trabajar. Bueno, Noelia, maravilloso. No, por favor. Vamos, son realmente consejos muy, pero muy útiles para saber manejarse y tener mucho cuidado con respecto a esto. Hay un teléfono que vamos a dejar para consulta. La doctora Ritondale, a ver si lo vemos por allí, y se los repito, que es el 341-6-21-25-77, ¿y estás dónde? En mi consultorio particular, en la calle Alsina, 1725, en Echesortú. Bueno, Noelia, muchas gracias. Igualmente, muy amable. Yo me voy ahora a algunos conceptos sobre cannabis medicinal en la patología del dolor. El dolor en sí es una manifestación de algo. Lo que nosotros hacemos a través del asesoramiento es tratar inicialmente de buscar la raíz de ese dolor, o sea, lo que denominamos la patología de base. El cannabis medicinal tiene específicamente sustancias que actúan en forma rápida sobre la cuestión del dolor. Por eso la mayoría de los pacientes que han recibido el tratamiento se han sentido aliviados, ¿sí? Y es por eso que identifican el cannabis como un medicamento que trabaja sobre el dolor. En realidad el cannabis va a trabajar no solamente sobre el dolor, sino sobre las patologías de base, pero lo que ha tenido un éxito bastante importante es que justamente en corto tiempo, a través de una sustancia del cannabis, el paciente puede percibir disminución del dolor. Y estamos con la presencia de la doctora María Laura García. Ella es especialista en geriatría y gerontología. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, tenemos un tema muy interesante para ir desarrollando en los distintos programas de Televida, que es cómo llegar a una longevidad saludable. Qué lindo objetivo. Sí, ese es digamos, lo más importante hoy en día, más allá del aumento de la expectativa de vida en sí, es poder llegar a la edad adulta lo más saludable posible, claro, pudiendo disfrutar de cada etapa de la vida. Superando la barrera de los 80 tranquilamente. Sí. Y el tema es llegar lúcidos, bien, ¿no es cierto? Y bueno, con toda una serie de herramientas que vamos a empezar a mostrar, yo creo que se va a poder lograr. Vamos a hablar de los hidrolizados, ¿no? Sí, en este caso lo que vamos a charlar de hidrolizados es primero explicar un poquito de qué se trata. Sí. Son sustancias formadas por aminoácidos y por polipéptidos que se generan a través de un proceso que se llama hidrólisis proveniente de tejidos de origen animal. Entonces, uno al poder administrarle al paciente esa sustancia, lo que genera esa... Allí la vemos, son esas pastillas que vemos allí, ¿no? Puede venir en ampollas, puede venir en comprimidos, en cápsulas, en gotas, dependiendo. Y lo importante de este tipo de tratamiento es se llama órgano-especificidad. O sea que cuando uno lo administra, esa sustancia va a actuar directamente sobre la célula que uno quiere, sin generar ningún tipo de efecto adverso en otro tejido.
Bien. Entonces es muy útil sobre todo en pacientes de la tercera edad, que por lo general están polimedicados, que digamos por diferentes motivos, incluso algunos están anticoagulados y los pueden consumir lo mismo, o sea, no hay ningún tipo de... No hay contraindicaciones. No hay contraindicaciones, no hay efectos adversos ni nada. Y hoy vamos a destinar esta charla a los problemas de memoria, los problemas cognitivos. Vamos a ir viendo las distintas utilidades que tienen estos hidrolizados. Pero hoy vamos a dedicarnos un poquito a esto, que es algo que preocupa a mucha gente. Empieza a olvidarse de las cosas. Sí, es una consulta muy común, muy frecuente en los adultos. Entonces, primero lo que uno hace en consultorio es una historia clínica bien completa, charlando con el paciente qué es lo que está notando, cuáles son las fallas que va notando. Y se hace una especie de test cognitivo como para saber en qué áreas tiene mayor dificultad y se inicia el tratamiento. Bien. La importancia de esto es que, como explicaba recién, cuando uno lo consume, el organismo detecta esas proteínas como si fueran propias y las va a llevar directamente al órgano donde tiene que hacer el efecto. Que en este caso, para lo que es trastorno de memoria, se utiliza, por ejemplo, los hidrolizados de cerebro, de médula espinal, que son muy útiles. El tratamiento lo tiene que hacer como mínimo 3 meses, como para lograr ahí ya podemos ver un resultado. Ahí ya se puede ver más un resultado. Y después, en este caso en sí del trastorno de la memoria, después de varios meses de tratamiento se le vuelve a aplicar el mismo test que hizo al principio como para ir notando de esa manera si hubo alguna mejoría, algún cambio. Hay mucha gente que tiene miedo cuando empieza con estos problemitas, que sea ver el fantasma del Alzheimer, todo este tipo de cosas. Todos les pasa. ¿Hay relación? En algunos casos sí, pero no siempre. Claro. Es como decís, a veces es más el miedo, pero también tener en cuenta que hoy en día el estrés juega un papel muy importante, entonces mucha gente está con muchos problemas y entonces eso hace que empiece a tener fallas en la memoria simples, en cuestiones de donde no se acuerda dónde dejó la llave o cosas así. Y con el paso del tiempo eso se va agravando. ¿Y con esta medicación podríamos llegar a prevenir? Sí, se puede prevenir y se puede mejorar mucho cuando son problemas así Alzheimer o una demencia senil, ¿no? Los problemas así cuando están en una etapa inicial se pueden mejorar y se puede prevenir. Ya cuando es una etapa más avanzada, lo que uno hace y lo que uno logra con este tratamiento es en cierta forma frenar un poco esa gravedad para que la persona pueda mantenerse lo más funcional posible el mayor tiempo posible, lógicamente. ¿Y cómo es esto? O sea, vos tenés que tener una entrevista con la persona, con el paciente. Se hace una entrevista para que me cuente básicamente qué es lo que está notando. Hay veces que es el mismo paciente el que nota la diferencia y hay veces que el familiar te trae al paciente porque es el familiar el que está notando que hay que repetirle muchas veces las cosas o que te pregunta varias veces lo mismo. Entonces, bueno, se hace una evaluación y en base a eso se hace el tratamiento. Hay que estar atento a estas cosas, ¿no es cierto? Porque qué bueno tomarlo a tiempo y mejorarle la calidad de vida de los 80 y tantos que esté ya cursando esta persona, ¿no? Por supuesto, y aparte siempre tener en cuenta eso, que siempre se puede estar mejor. Nunca hay que echarle la culpa a la edad y decir, bueno, es normal, es por la edad. No, siempre hay algo para hacer, siempre se puede mejorar en algo. Hay una última plaquita por allí donde vemos otras especialidades, otros tratamientos, ¿no? Sí, en el consultorio lo que hacemos en general, aparte de esto, tenemos desde plasma rico en plaquetas, hay también tratamientos anti-age de distinto tipo. Perfecto, nutrición, la parte nutricional es muy importante, muy importante. Entonces, bueno, es un gusto que estés con nosotros en este programa y que podamos empezar con estos temas que realmente son muy interesantes. Vamos a dar un teléfono que estuvo saliendo allí de la doctora García, es el 155-100-496. La van a poder ver en calle Wilde 301. Y hay una página web que es DRA, o sea, doctora DRA, marialauragarcia.com.ar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con más Televida.